¿Qué significa la palabra cristiano? Nosotros encontramos en Hechos capítulo 11, versículo 26 por primera vez cuando son llamados cristianos. Pero entremos inmediatamente a informar acerca de lo que es un cristiano desde el punto de vista bíblico. Cristiano es alguien que se relaciona o profesa las enseñanzas del cristianismo. Si tú eres un cristiano, entonces te relacionas y por consecuencia profesas las enseñanzas del cristianismo. Cristiano es alguien que demuestra las cualidades con la experiencia cristiana, tales como decencia, bondad e imparcialidad, para mencionar algunas. Obviamente que tiene que crecer, desarrollarse y pasar de la infancia a la madurez espiritual para demostrar estas experiencias de decencia, bondad e imparcialidad. ¿Quién es un cristiano? Cristiano es una persona que ha recibido el bautismo cristiano. Todo hijo o hija de Dios que se llama cristiano en algún momento después de haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, atraviesa la experiencia del rito del bautismo, que implica muerte con Jesús, sepultura con Jesús y resurrección con Jesucristo. ¿Quién es un cristiano? Un cristiano es una persona que se ajusta a las enseñanzas de las doctrinas de Jesús. Jesús doctrinaba a sus discípulos. Jesús enseñaba a sus discípulos continuamente. Cuando estudias Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encuentras las enseñanzas directas de Jesús hacia sus discípulos, que fueron llamados cristianos. ¿Quién es un cristiano? De la palabra del latín cristianos y del griego cristianos, implica que un cristiano es un imitador de Jesús. Un cristiano es una réplica de Jesús. Un cristiano es moldeado en Jesús. Un cristiano representa a Jesús. Pero ¿cómo es que llega un descendiente de Adán y Eva a ser un cristiano? ¿Cuál es el origen de un cristiano? El cristiano, como hijo de Dios, no es nacido de simiente humana. De acuerdo con las Escrituras, es engendrado, concebido por Dios. En Juan 1, versículos 12 y 13, nos informa acerca de esta experiencia. El cristiano es fecundado por la simiente eterna, de acuerdo con Efesios 1, 13 y 14. El Hijo de Dios como cristiano entra en un proceso de gestación espiritual y en Gálatas 4:19 nos informa que está siendo formado, o Cristo va a ser formado en su vida. Va a haber una transformación y por consecuencia un cambio. El cristiano como hijo de Dios es concebido a través del Espíritu Santo. En Ezequiel 36, 25 al 27 nos informa de que Dios le da a su Hijo un nuevo espíritu, pone dentro de él su espíritu, le da un nuevo corazón. Luego viene la transformación de la mente del cristiano, de acuerdo con Romanos 12:2. Ese cristiano no se va a ajustar, no se va a moldear al presente siglo o a las ideas y pensamientos de la sociedad, sino que va a transformar su modo de pensar por medio de la palabra de Dios para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y por último, el cristiano va a recibir un nuevo cuerpo de gloria, de acuerdo con Romanos 8:29 y 1 Corintios 15:49. Ahora bien, si te interesa este tema, tú eres el responsable de ir a buscar las citas bíblicas entregadas en esta información. Así que, ¿qué significa la palabra cristiano? Una vez más, vamos que cristiano es alguien que se relaciona, profesa las enseñanzas del cristianismo, alguien que demuestra las cualidades con la experiencia cristiana, tales como decencia, bondad e imparcialidad. Es una persona que ha recibido el bautismo cristiano y que por consecuencia es seguidor de Jesús. Es una persona que se ajusta a las enseñanzas y las doctrinas de Jesús, obviamente. Es una persona que ha sido salvado por gracia, por medio de la fe, no por las obras, sino que es un don de Dios. Un cristiano
del latín Christianus y del griego cristianos. Es un imitador de Jesús, es una réplica de Jesús, es moldeado en Jesús y representa a Jesús. Ese es un cristiano. Ahora bien, como existe la verdadera iglesia de Cristo, entonces deben de existir los verdaderos discípulos de Cristo. ¿Quiénes son? ¿Y qué dice la Biblia acerca de los discípulos de Jesús? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué dice Jesús sobre este tema? Entonces vayamos a ver una vez más. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús? Te pido que pienses, que analices, que llegues a una determinación, una conclusión y por consecuencia a una acción. Si la pregunta es bíblica y con referencia a Jesús, la respuesta tiene que ser bíblica refiriéndose a Jesús. En San Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que si Jesús dijo que habría verdaderos discípulos, implica que hay falsos discípulos. En este versículo encontramos: 1, los verdaderos discípulos de Jesús creen en Jesús. 2, permanecen en su palabra. 3, son reconocidos por Jesús, son verdaderos discípulos de Jesús. ¿Cuáles son las características de un discípulo de Jesús? Discípulo significa estudiante, alumno, aprendiz, seguidor, servidor de Jesús. La primera característica de los discípulos de Jesús es que aman a Jesús. En Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En Santiago 2:5 dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Una característica de los verdaderos discípulos de Jesús es que aman a Jesús. Otra característica de los discípulos de Jesús es que obedecen a Jesús. Hechos 5:32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La segunda característica que vemos en este estudio es que un discípulo de Jesús obedece a Jesús. Hebreos 5:9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que, repite conmigo, los que le obedecen. Segunda característica de los discípulos de Jesús: primera es que le aman, segundo que le obedecen. Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que la segunda característica de un cristiano, discípulo de Jesús, un estudiante, alumno, aprendiz, seguidor y servidor de Jesús, es que obedece a Jesús. La tercera característica que te quiero mencionar es que un cristiano, un discípulo de Jesús, estudiante, alumno, aprendiz, seguidor y servidor de Jesús, es que se humilla delante de Jesús. Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Segunda de Crónicas 7:14. Muy conocido: si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que hemos visto una característica de un discípulo de Jesús es que ama a Jesús. Segundo, obedece a Jesús. Tercero, se humilla delante de Jesús. Otra característica de un discípulo de Jesús es que sirve a Jesús. Salmo 2:11 dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Un discípulo de Jesús sabe servir a Jesús, sabe entrar en la presencia del Señor con temor, se alegra en su presencia, sirve a Dios. Salmos 100, versículo 2: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Sirve con temor y sirve con alegría. Esa es una característica de un verdadero discípulo de Jesús, un cristiano. Juan 12:26, Jesús hablando dijo: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
Seguir a Jesús es servir a Jesús. Encuentra a un cristiano, un verdadero discípulo de Jesús, estudiante, alumno, aprendiz, seguidor y servidor de Jesús. Lo vas a encontrar que al seguir a Jesús, sirve a Jesús, la cuarta característica. Luego nosotros encontramos una quinta característica de los verdaderos hijos de Dios como discípulos de Jesús, estudiantes de las Sagradas Escrituras, alumnos, aprendices, seguidores y servidores de Jesús. Escucha muy bien. ¿Sirven a quién? A Jesús. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Al servir a tus hermanos, estás sirviendo a Jesús. Es la cuarta característica del verdadero Hijo de Dios, Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. El verdadero Hijo de Dios, discípulo de Jesús, estudiante, alumno, aprendiz, seguidor de Jesús, discípulo de Jesús, sabe servir a Jesús. Y lo demuestra también sirviendo a sus hermanos. Nos servimos los unos a los otros. La cuarta característica de un discípulo de Jesús es que sirve a Jesús. Luego encontramos una quinta característica de los discípulos verdaderos de Jesús. La misma cuarta característica, sirven a Jesús. Veamos Romanos 6:19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Un verdadero discípulo de Jesús, estudiante, alumno, aprendiz, seguidor de Jesús, es que sabe utilizar ahora su cuerpo como instrumento de justicia para servir a Jesús. Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Una cuarta característica del verdadero discípulo de Jesús, estudiante, alumno, aprendiz, seguidor de Jesús, es que sabe servir a Jesús, el Dios vivo y verdadero. No te vayas a confundir, por favor. Luego nosotros encontramos en 1 Samuel 15:22, ese es el profeta Samuel hablándole a Saúl y le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El verdadero discípulo de Jesús entiende muy bien que una característica en su vida es obedecer a las palabras de Jehová. Características de un cristiano. Punto número 5. Se saben sacrificar por Jesucristo. En Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estas son características bíblicas. No estamos hablando de pensamientos o puntos de vista o pareceres u opiniones. Estamos dando características bíblicas de lo que es un verdadero discípulo de Jesús, un estudiante, alumno, aprendiz, seguidor y servidor de Jesús. Sabe presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. En Filipenses 1:20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El apóstol Pablo estaba dispuesto a ser sacrificado o a morir por causa del Dios vivo, por causa del Dios verdadero. Estuvo dispuesto a entregar su cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable al Señor. Encontramos que la sexta característica de un verdadero discípulo de Jesús, siendo Cristo el ejemplo supremo del verdadero discípulo. En el punto número 6 vemos, dice: el verdadero discípulo de Jesús quiere imitar a Jesús. ¿Tú eres discípulo de Jesús? Imita a Jesús. No imites tu organización, no imites a seres humanos, no imites a apóstoles, a evangelistas, a pastores, a maestros. No, tú eres un discípulo de Jesús que quieres imitar a Jesús.
Eres un estudiante de las Sagradas Escrituras, eres un guiado por el Espíritu Santo, la unción del Señor está sobre ti. Por consecuencia, tú quieres imitar a Jesús. Filipenses 2:7. Sino que se despojó, hablando de Jesús, a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué hizo Jesús aquí? Se despoja a sí mismo y también sirve. En Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Encontramos entonces que tú, como verdadero discípulo de Jesús, quieres imitar a Jesús, quien se despojó, quien viene a servir, quien se humilla, quien es obediente y estuvo dispuesto a ir a la muerte de la cruz. Lo mismo también contigo y conmigo. Nosotros imitamos a Jesús, nos despojamos, servimos, nos humillamos, obedecemos y estamos dispuestos al sacrificio. Ese es un verdadero discípulo de Jesús. Estas son las características que encuentras acerca de quién es un verdadero discípulo de Jesús. Así que yo te pregunto, ¿eres bíblicamente un discípulo de Jesús? ¿Te consideras tú un discípulo de Jesús conforme a las Escrituras? Que Dios te bendiga en gran manera.